Mi nombre es Karina Zarfino, igual que el canal de YouTube. El lunes pasado hemos hablado mucho del karma. Hoy voy a hablar de la canalización, pero también la voy a vincular al karma. Seguramente muchos de ustedes ya canalizan, muchos ya saben de qué se trata, muchos seguramente han experimentado incluso de forma natural la herramienta, ¿no? Porque son tiempos de reconexión en donde esta herramienta se está activando cada vez con mayor potencia. Antes de continuar, vamos a hacer una inhalación consciente y profunda, llevando la conciencia al centro del pecho, y al exhalar nos asentamos en el aquí y el ahora. Nos relajamos y nos disponemos a vivir este momento presente. Desde mi amada y divina presencia, yo soy, y mi santo ser crístico, invoco al Padre, Madre, Dios, a mis guías espirituales, a los maestros del karma, y a todos los seres que me asisten. Pedimos asistencia y guía en esta charla para que la voz del cielo pueda manifestarse con la mayor claridad, orden, y que sirva para aclarar dudas, para ayudar a reconectar, para ayudar a dar un paso más en este viaje hermoso que es el viaje hacia el propio centro. Que así sea. La canalización es algo tan simple como la conexión con planos superiores de conciencia. ¿Por qué digo simple? Porque en realidad es una comunicación que seguramente ustedes en algún momento de sus vidas la han sentido. Muchas veces a esta comunicación le llamamos intuición, le llamamos inspiración. En el campo del arte pues se la suele denominar como la musa. Es algo que a lo largo de toda la historia de la humanidad los hombres han estado acudiendo a esta herramienta, a veces de forma consciente, a veces no tan consciente, pero es un puente, es un canal que nos conecta con otros planos de frecuencia, de conciencia, y desde dónde accedemos a ese espacio. No lo hacemos desde el personaje desconectado, no lo hacemos desde nuestro ego desconectado. Cuando estamos viviendo en la modalidad ego desconectado, lo que ocurre es que a veces conectamos y luego pues esta conexión parece perderse. De modo que para acceder a una conexión elevada, consciente y de alguna manera permanente, lo importante es primero hacer una reconexión con nosotros mismos, es decir, hacer ese viaje de la conciencia que siempre decimos es un viaje literal desde el plexo solar cuando vivimos en modalidad ego desconectado, que aloja perfectamente pues, a la frecuencia de la víctima. Solemos estar en la zona baja de nuestro sistema energético. Cuando realmente damos ese salto y nos instalamos en el espacio supremo de la conciencia, se aperturan campos y es desde ese lugar frecuencial interno, es desde nuestra conexión con la propia divinidad que luego conectamos con planos superiores, con nuestros guías y podemos acceder a este caudal de información. Por eso quizás si muchas veces las personas quieren conectar pero no hacen antes esta labor de reconexión consigo mismos, pueden sentir que resulta difícil o puede haber mucha confusión mental. Vamos a hablar de la mente y esto es algo que siempre repito en los talleres. La mente es un campo sutil, importantísimo, por algo se nos ha otorgado una mente maravillosa, pero la mente cuando está desconectada de la mente superior suele apoderarse de los procesos del personaje y suele creerse ser la fuente de origen de los pensamientos, de las ideas. Es verdad que en ocasiones hay mucha afluencia mental que sí que se origina en la mente, pero cuando vivimos desde una perspectiva reconectada, lo que ocurre es que esa mente se conecta con la mente superior y comienza a funcionar como decodificador de la vibración del cielo. ¿Qué significa esto? Nosotros en verdad, cuando conectamos vibracionalmente con nuestros guías, nuestros maestros, de modo que hay un proceso de decodificación y es ahí cuando muchas personas pueden llegar a confundirse con que el origen de esa información es la propia mente. Por eso en los talleres la pregunta recurrente es ¿cómo sé si no me lo estoy inventando? ¿Cómo sé si no es mi propia mente la que habla? ¿Cómo sé realmente que se trata de mensajes que provienen de planos superiores?
Esto evidentemente requiere de un entrenamiento profundo, es un entrenamiento que va incluso invitarnos a revisar nuestros hábitos más comunes, como puede ser la alimentación, como puede ser el modo en que me vinculo a las otras personas, como puede ser pues cómo gestiono mis emociones, qué pensamientos, ¿no? O qué programas mentales también se apoderan de mi día a día, desde qué lugar acciono todas las creaciones que diariamente vamos impulsando. Entonces, siempre digo que un canalizador que tiene esa capacidad de conectarse y de bajar esa energía que es poderosa, es una energía de un amor incondicional fascinante. Cuando uno realmente empieza a vivir en esta frecuencia, porque uno al vivir desde esta herramienta, con esta conexión abierta, realmente la vida cobra un significado infinitamente mayor al modo en que nos percibíamos o nos habitábamos desde la desconexión. Por eso, si bien al principio quizás hay que hacer esfuerzos, no muchos, pero bueno, esto, ¿no? Que decimos sentirnos, estar dispuestos a hacer algunos cambios, pero no en pos de un dogma, sino en pos de afinar nuestra, nuestra sintonía, nuestra vibración, afinar esa nota musical que es la frecuencia del alma, ¿no? La frecuencia del personaje cuando se sintoniza con la frecuencia del alma genera pues una expansión y una apertura interna. El canal central se apertura y es lo que facilita esos niveles de conexión con planos superiores de conciencia. De modo que canalizar va a invitarnos a hacer esta revisión y principalmente la revisión comienza en los chakras inferiores. Por eso siempre decimos, ¿no? Lo importante que es realmente hacer una sanación, hacer una tarea constante que ayude a equilibrar esos centros, porque si nosotros nos preocupamos o volcamos todas las expectativas en activar los campos supremos sin revisar los campos inferiores, los centros inferiores, sin revisar qué está pasando, podemos generar mayor distorsión. Claramente, si activo campos invisibles, ¿no? Comunicación con el mundo invisible, y estoy en una frecuencia desordenada, lo más probable es que sintonice con la misma banda de frecuencia en otro plano. De modo que si estoy vibrando en la distorsión, abriré campos en esa misma banda de frecuencia y de ahí el miedo. Hay muchas personas, y esto sucede mucho en los talleres, muchas personas que dicen, tuve experiencias, pero me asusté tanto que lo cerré, que pedí no ver, pedí no sentir, pedí no tener ninguna experiencia de este tipo nunca más. ¿Qué pasa? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Una de las cosas es esto que estoy diciendo. Estamos quizás en estados de mucho desequilibrio interno, estamos desarmonizados, estamos vibrando en la frecuencia del egoísmo, del odio, de la competencia, etcétera, etcétera. Todo eso que tanto conocemos porque hemos estado no solo en esta vida, sino en muchas vidas habitando esos escalones frecuenciales. Entonces, cuando realmente logramos alinear los campos, ¿no? Cuando los chakras realmente empiezan a vibrar en la frecuencia original y se preparan para la experiencia para la cual de alguna manera fueron creados, ¿no? Porque hay una lógica en este sistema energético divino que es nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos sutiles. Hay una lógica divina, perfecta, preciosa, inmaculada. Y cuando uno empieza a vivir, ¿no? Con esa conciencia expandida de quién es uno, realmente lo que sucede es maravilloso porque sí que se activa ese gran canal, esa información es constante y es una información que nos mantiene en línea, es decir, tenemos que salir de la frecuencia del ego, de la víctima, para acceder, digamos, con claridad, con coherencia a estos campos elevados y para activar esta herramienta divina en nosotros. Y el canalizar, a la vez, nos va a ayudar a vivir, ¿no? En esa línea del equilibrista, ¿no? Es decir, nos va a ayudar a no caer nuevamente en la frecuencia del ego. Y por supuesto que puede que caigamos, imaginen que nos pasa algo que activa la herida antigua
y se activa la víctima y caemos en aquellos lugares, en aquellas zonas frecuenciales que tanto conocemos. Pero cuando hay conciencia y cuando hay asistencia, realmente es como enseguida de corazón pedimos y literalmente es como esas grúas, siempre digo que es como esas grúas o como esas máquinas de las estaciones de buses que nunca funcionan cuando queremos sacar los ositos de peluche, bueno, es como esa, pero que sí que funciona, ¿no? Entonces, es como si nos agarrasen y nos sacasen, nos ayudaran a salir de las situaciones donde hay distorsión y donde nos perdemos. Hay que hacer una gran labor sobre uno mismo para canalizar, pero al canalizar, digamos que ya tenemos como una parte asegurada de esa dicha, de ese día a día dichoso, ¿no? Porque si caemos es como un resorte, ping, y enseguida volvemos a subir. Y ojo, que no se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que no parezca que estoy hablando de esta herramienta para no sentir, para no sufrir, ¿no? Y ahí es cuando lo quiero vincular al karma. Todos tenemos un plan de vida, todos vinimos, como decimos, es infinito, vinimos a aprender y vinimos a aportar, ¿no? Entonces, lo que tengamos que vivir, por supuesto que lo vamos a vivir y está buenísimo que así sea, que lo vivamos, porque si no estaríamos como postergando esa experiencia, ese aprendizaje. Pero si estamos conectados, habrá muchísima mayor conciencia a la hora de experimentar el episodio que sea, dichoso o espantoso en nuestra vida, y claramente nos vamos a mantener en ese centro y arriba, y no solo vamos a poder gestionar rápidamente el circuito emocional, que cuando estamos en modalidad de víctima nos atrapa y nos aloja ahí por tiempo indeterminado, sino que vamos a poder salir y al salir vamos a poder capitalizar con mayor conciencia la experiencia. Porque cuando nos quedamos atrapados en el circuito de la víctima, en todo ese flujo emocional, claro, somos el actor de la película, ¿no? Y el actor de la película, ¿qué le pasa al actor de la película? Está actuando, está viviendo ese drama. Entonces, al canalizar, se activan como dos miradas en uno, ¿no? Se activan como, esto es gracioso porque muchas veces en los talleres, en las terapias lo decimos, se activan como dos yo, por decirlo de algún modo. Es decir, la conciencia del personaje sigue estando, porque somos no por canalizar vamos a dejar de ser quienes somos, pero se activa esa otra mirada. Entonces es como si estuviéramos viendo la vida con la conciencia del personaje que está viviendo este drama o esta película, que puede ser cómica a veces, puede ser una tragicomedia, y a la vez estamos viendo con el ojo del director, del escritor, del guionista. Entonces, rápidamente podemos tomar decisiones desde esa otra mirada. Muchas veces, y esto es lo que digo en terapias o en talleres, bromeamos, ¿no? Con esas dos voces, porque, claro, en plan, ¿qué estoy loco? Imaginen todos los diagnósticos que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? De locura, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Gente que estaba así realmente activando de manera natural estos circuitos y que si no hay desde la medicina, desde la educación, es decir, si no hay una red social que integre estos saberes y estas dimensiones del ser, ¿no? Es cuando caemos, pues eso, en la psiquiatría desconectada, ¿no? En los diagnósticos desconectados, que lo que hacen, ya sabemos, es no solo hacernos dudar de esta herramienta, porque claro, si no te dicen, no, espera, esta especie de dos voces internas tiene una lógica, ¿no? Si la entendemos, realmente vas a poder darte cuenta qué está pasando internamente. En cambio, si nos dicen que forma parte de esquizofrenia, locura o algo diabólico, ¿no? Como también en ocasiones, si se mezcla todo, realmente nos perdemos. No solo nos perdemos de conectar con esta maravillosa herramienta, sino nos perdemos a nosotros mismos. Por eso, la canalización, ante todo, requiere de mucha alineación, de mucha conciencia, de activar el amor. Realmente es algo básico. ¿Por qué? Porque esos planos, que yo siempre lo defino, ese campo cuántico me gusta definirlo como el Aleph. Para los que han leído Borges fue uno de los mejores escritores argentinos. Él tiene un cuento que se llama El Aleph, es un cuento maravilloso como todos sus cuentos, pero en un momento el personaje protagonista de ese cuento se encuentra una especie de esferita pequeñita que cuando es observada de algún modo te proyecta el todo, es decir, ahí confluyen todos los tiempos,
todas las líneas de posibilidades, todo lo que podamos imaginar está en esa esfera. ¿Por qué lo comparo, ese campo cuántico lo comparo con el Aleph? Porque de alguna manera cuando nosotros canalizamos, lo que hacemos es conectar con ese campo cuántico. Es decir, no es que lo que el guía me diga a mí no se lo va a decir al vecino, o lo que nos digan en esta época no lo dijeron en la época egipcia. No, en realidad ese campo cuántico es el campo de la fuente, digamos, es donde está la lógica, las verdades universales, es donde está el todo, ese Aleph que contiene el todo. Y de algún modo, en cada momento de la historia, los canales que han conectado con ese campo cuántico han accedido a la misma fuente de información. Por eso también tenemos que recordar que la canalización no es adivinanza. Muchas personas creen que el canalizar va a servir para adivinar el futuro. Claro que canalizar te ayuda a clarificar tus caminos, por supuesto, es evidente. Y puede que en algún momento también te proporcionen cierta información de una línea de tiempo futura, si es que fuera necesario para tu plan de vida, para lo que estás haciendo. A mí, claramente, muchas veces, de hecho, a mí me mueven. Yo he vivido en muchos lugares, en muchos países, en muchas ciudades, y no es que me dicen tienes que irte para ahí en plan orden, pero sí me sugieren, me lo muestran. ¿Y cómo me lo muestran? Con esa sensación acá, con esa, ¡ay, qué lindo!, ¿no? O sea, realmente los mensajes, los mensajes, digamos, que tienen que ver con el futuro suelen coincidir con anhelos propios, ¿no? Es decir, que el alma, cuando estamos conectados, el alma sabe por dónde sigue más o menos el camino. Entonces ese es el tema, que muchas veces cuando nosotros estamos vibrando y viviendo en la frecuencia del ego desconectado, estamos yendo en dirección opuesta a ese camino que de alguna manera todos vinimos a recorrer. ¿Por qué hablo desde esta perspectiva de la canalización? Porque en tiempos de reconexión, en estos tiempos maravillosos, extraños, son tiempos raros, ya desde la perspectiva del personaje son tiempos raros, desde la perspectiva mayor son tiempos maravillosos. Todo está como moviéndose, todo es invitado a ser revisado, a ser replanteado nosotros mismos. Si queremos dar un salto cuántico como humanidad, si realmente anhelamos este planeta reconectado donde el vincularse desde el amor sea lo natural, lo habitual, donde veamos al otro como un ser, donde podamos conectarnos con los otros seres no desde el egoísmo como hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora, viviendo en el programa yo en minúsculas, o sea, ego, siempre el ego está vinculado a las necesidades más básicas y a la conveniencia, en realidad a lo que le conviene, ¿no? A lo que le conviene. Entonces, cuando nosotros trascendemos esa frecuencia, podemos establecer vínculos desde otro lugar, es desde lo que sea conveniente para todos o lo que nos beneficia a todos. Porque, como decimos siempre, a veces el ego puede estar en una cierta situación de desventaja, pero esa es la experiencia que nos hace falta vivir para aprender. Pero si, como decíamos el lunes pasado, si entendemos la cuadratura del momento presente, vamos a poder capitalizar lo que suceda en pos de esa construcción mayor basada en el respeto y en el amor incondicional. Entonces, si queremos realmente conectar con una frecuencia amorosa a nivel global, a nivel planetario, y de algún modo hace falta que cada ser humano se reconecte, hace falta que cada ser humano recupere esta capacidad de canalizar. Imaginen que canalizar ante todo es eso, por eso yo uso mucho la palabra reconectar, es encajarnos, es alinearnos y es encontrar ese puente de comunicación con ese plano, esos planos superiores de conciencia. Eso es el cielo en la tierra de alguna manera, ¿no? Eso es vivir, justamente, vivir vibrando, ¿no? Vivir y vibrar en esa, me encantó esa palabra, vibrir en una frecuencia de amor incondicional constantemente, ¿no? Canalizar es una cualidad innata, porque es algo que nos pertenece a todos, es como hablar, como caminar. Lo que pasa es una capacidad que no la activamos con los sentidos físicos o con el cuerpo físico. Entonces ahí está el tema. Cuando necesitamos activar los sentidos sutiles,
es cuando quizás empieza la confusión, porque claro, ¿cuáles son los sentidos sutiles? ¿Qué pasa con los sentidos sutiles? Y es ahí, claro, como es invisible, pues ¿cómo sé si es verdad o me lo estoy inventando? ¿Qué? Pero claro, es normal, hemos estado viviendo durante mucho tiempo desconectados del aspecto multidimensional de nuestro ser, de la existencia. Entonces estamos dando, no los primeros pasos porque seamos la primera generación en toda la historia de la humanidad, no. Claramente han habido muchos seres conectadísimos a lo largo de la historia, pero lo curioso de este momento planetario es que está sucediendo a nivel global. Cada vez somos más seres los que nos reconectamos, cada vez somos más seres, estamos integrando esta realidad en nuestra vida. Entonces, esa sí es una cuadratura bastante particular. No quiere decir que no haya sucedido en otros momentos de la historia, pero al menos en todo lo que nosotros conocemos como historia de la humanidad, podría decir que es la primera vez. Todo lo que estudiamos como historia es la primera vez. Esta capacidad que estamos activando, estamos despertando, a veces se activa de manera natural, a veces pues necesitamos una ayuda de alguien que pueda, bueno, guiar. En realidad, cuando la activamos, y ahí también es súper importante, es algo que siempre repito en los talleres, es importante que vayamos descubriendo cómo es en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí interviene el karma. Es decir, yo me acuerdo una vez en un taller, una chica, cuando nos estábamos presentando, me dice, yo vine a este taller porque quiero canalizar como vos. Y yo le digo, no vas a canalizar como yo, vas a canalizar como vos. ¿Por qué? Porque claramente uno tiene su plan de vida, no podemos pretender ser igual al otro. El otro nos puede ayudar, pues eso, a inspirarnos, a clarificar procesos, ¿no? Pero la experiencia luego es nuestra. ¿Sí? Entonces, ¿verdad, Indra? Ahí interviene el karma. Es decir, cuando nosotros queremos reconectar, ¿sí? Y queremos empezar a canalizar, y quizás vemos, no sé, en un taller, ¿no? Que al compañero de al lado pues se le da súper fácil y empieza a canalizar y unas canalizaciones así maravillosas y uno está, claro, ¿qué se activa ahí inmediatamente? El ego, ¿no? Empieza, uy, y este sí, yo no, ¿no? En los talleres han habido experiencias maravillosas, a veces había alguna persona que decía, no, yo no tengo guía o mi guía no me quiere porque no sé qué, o sea, cómo se activa la víctima, ¿no? Entonces, si entendemos que cada uno de nosotros va a vivir esa experiencia del modo perfecto, es importante que cada uno también reconozca su propio karma, ¿no? Porque si nos estamos comparando con los compañeros, con los vecinos, a veces podemos caer en estados de frustración. ¿Y qué dije al principio? La idea es salir de la frecuencia del ego, ¿no? Activar el circuito mayor para que el canal se aperture, para conectar con fluidez, con serenidad, con coherencia, pero si no sucede, imaginen, si estoy canalizando y no sucede lo que el ego quiere que suceda, ¿qué pasa? Es como, ¿no? Otra vez, esa espiral ascendente que estamos activando desde el amor, de la conciencia, como, por eso siempre recomiendo que es importantísimo revisar la frecuencia del ego, revisarnos, estar atentos a dónde está nuestra conciencia, dónde está nuestra vibración, ¿no? En qué escala. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que, ok, estamos queriendo canalizar y estamos en nuestras primeras canalizaciones y sucede eso, ¿no? El ego se empieza a patalear porque no le sale o por lo que sea, con amor. O sea, reconocer esa frecuencia interna, que también somos nosotros, ese ego, no es que es un otro y yo no tengo nada que ver con ese, lo reconocemos, lo abrazamos, ¿no? Y lo respetamos. Porque si no empieza una lucha interna y otra vez nos perdemos. Entonces ven que estoy hablando de canalización y de lo que más estoy hablando es de reconexión, de alineación, de trascender la frecuencia del ego, trascender la frecuencia de la víctima. Eso es lo que nos va a preparar el camino, el terreno, es lo que nos va a instalar en un lugar consciente, en un lugar amoroso, empoderado. Bueno, amigos, hermanos, gracias a todos. Les cuento que estoy en todas las redes y les cuento para aquellas personas que me estaban consultando que ya tenemos fecha para el próximo taller de canalización. Así que quien tenga ganas de sumarse, de participar, pueden escribir a infocarinasarfino@gmail.com o entrar a la web carinasarfino.com. Gracias, gracias, gracias.